toda esa sección, el apóstol Pablo va a confrontar a los Gálatas, ¿sí? Los va a confrontar por necios. Ahí si me ayudas, por favor, le cambié la pila y todo. Bueno, ahorita sí. Ahora sí, ahora tampoco. Sí. Ahora sí, hola, sí. Bueno, entonces Pablo, antes de hablar de una manera más profunda sobre cómo es que el hombre es justificado delante de Dios, en esos 5 versículos del capítulo 3, confronta la necedad de los Gálatas y va a ser muy fuerte en esos pasajes. Les va a llamar insensatos, necios, una palabra que en nuestros días podría ser tonto, idiotas. Hay traducciones que usan esas palabras, obviamente son como muy fuertes y no, sí, a veces no nos gusta ese lenguaje, pero cuando Pablo estaba escribiendo, quería hacerle saber a los Gálatas que eran unos tontos al conocer la fe de Jesús y cómo es que el hombre es salvo, para ir después a una religión nueva, donde por medio de rituales se pretendía alcanzar la salvación cuando Jesús la ofrecía gratis. Entonces dice, ustedes son unos tontos, es lo que está diciéndole Pablo a ellos. Y va a ser muy fuerte, y vamos a ver 3 puntos en esos 5 versículos. Primero que todo, en el versículo 1, vamos a ver que Pablo confronta a la necedad de los Gálatas. Versículo 2, Pablo desea que los Gálatas quiten la mirada del legalismo, y lo voy a explicar ahora también qué es legalismo, y vuelvan a la fe, a la vida por la fe. Y el versículo 3 al 5, Pablo anima a los Gálatas a que continúen viviendo por fe. Entonces Pablo los va a confrontar, los va a animar a que quiten su mirada del legalismo, pero les va a animar a que continúen viviendo por la fe. Y son principios también que nos pueden ayudar a nosotros si de repente nos damos cuenta que una persona, después de caminar con el Señor, de vivir por fe, conocer la fe de Cristo, ahora de repente quiere practicar los rituales de la ley, guardar el sábado, diciendo que así es que uno se salva. Estos textos nos ayudan a cómo confrontar a una persona con amor, con respeto, pero con seriedad sobre ese asunto. Eso es muy interesante. El contexto de la carta, recuerden que es el siguiente. Pablo había predicado a los Gálatas que Galacia no era una ciudad, sino toda una región, ¿sí? Ahí en Asia Menor. Y después de que él había salido para otros lugares, los judíos, judaizantes, habían ido por todos esos lugares que Pablo había estado predicando de Jesús, para hablar mal de Jesús, pero para hablar mal de Pablo también, para que las personas volvieran y practicaran la raíz judía, judíos cristianos o gentiles cristianos también. Los judaizantes son los que representaban la religión de los israelitas o del pueblo hebreo, ¿sí? No todos los que viven en Israel son judaizantes, no todos, porque algunos ni creen en el Señor ni nada, pero del pueblo de Israel hay unos que son judaizantes y que practican celosamente la religión de los judíos, que es algo que se confunde a veces. No todos los del pueblo de Israel en la actualidad son judaizantes, no todos, algunos creen en otras cosas, pero hay algunos que sí enseñan que para ser salvo se debe practicar la ley. Y eso era lo que Pablo estaba enfrentando en ese momento. Y escribe esta carta para, de alguna manera, corregir esa enseñanza. Entonces, si hay alguna persona que a ustedes como creyentes les ha dicho de repente, mire, chévere, ahí en capilla se enseña bien, chévere, todo eso, pero no, la verdad, para ser salvos hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, es una persona que tiene un pensamiento judaizante, ¿no? Así que es curioso eso. El primer punto lo encontramos en el versículo 1, así que si usted tiene su Biblia ahí, leamos el versículo 1. Dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos. Sí, es como una expresión de estar muy sorprendido. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está sorprendido, está aterrado, conmovido además,
De alguna manera también estas expresiones muestran un enojo de parte del apóstol hacia los creyentes de la región de Galacia, porque conociendo la verdad, ahora estaban tratando de agregarle a esa verdad y estaban aceptando esas doctrinas. Y Pablo está no solo sorprendido, pero aterrado por eso. Y lo primero que Pablo le dice es: oh Gálatas insensatos, y comienza Pablo a hablar de una manera muy fuerte. Algunas traducciones dicen: oh Gálatas idiotas, oh Gálatas tontos, ¿cómo es posible que ustedes, conociendo la verdad, ahora se desvíen? Y es algo muy fuerte, ¿no? Que cuando ellos leen la carta, saben lo que Pablo les está diciendo, ¿sí? Pablo no tiene censura a la hora de corregir una doctrina bíblica, y sobre todo una fundamental, que es lo de la salvación y la justificación. Pablo no tiene paños de agua tibia a la hora de decirle a alguien: mire, la salvación es por fe y no por obras, y seriamente lo confronta. La palabra insensato significa necio, falto de entendimiento, carente de sentido, tonto. También significa falta de comprensión hacia algo. Ahora, lo curioso es que en el griego se usaban varias palabras para hacer referencia a un insensato. Sí, una era, se me olvidó, pero la otra, que es la que Pablo usa aquí, es anoetos. Y lo interesante de esta palabra, anoetos en el griego, para hablar de un insensato o un necio, es que hacía referencia a alguien que tenía un buen coeficiente intelectual y conocía una verdad, pero no aplicaba esa verdad, sino que de repente aceptaba otra teoría para algo que él sabía que era objetivo y la verdad. Era un necio, ¿sí? No era una persona que intelectualmente no podía entender algo, ¿sí? La otra palabra griega, que se me olvida cómo es que se pronuncia, sí hace referencia a una persona que intelectualmente no tiene un alto coeficiente y se puede confundir muy fácilmente, y se le tiene que explicar, y intelectualmente no puede, no es capaz, y termina haciendo otras cosas, pero es porque si no tiene el sentido, no es que quiera desviarse. Diferente de los Gálatas, ellos conocían la verdad, habían entendido el evangelio, sabían y habían experimentado el evangelio, pero ahora estaban intentando, por curiosidad, colocar otras prácticas para disfrutar la salvación. Pablo les dice: ustedes son unos tontos, ustedes son necios, insensatos. Es lo que quiere decirle Pablo a ellos. Y esa es la verdad, que cuando una persona conoce la verdad del evangelio y ha experimentado el poder del Espíritu de Dios, transformador y regenerador en su vida, y luego intenta agregarle algo a la experiencia regeneradora del Espíritu Santo, no es nada más que un tonto, no es nada más que una tontería. Es lo que Pablo quiere decir. Sí, entonces es interesante que hoy día este movimiento de los judíos mesiánicos, que tienen tantas ramas, la verdad pensé que eran menos ramas las que había de esa doctrina, pero he tratado como de investigar, y hay muchas variaciones de esto, que es lo mismo, ¿sí? Es un engaño, es una doctrina de demonios, como decía Pablo, y quieren desviar al hombre y quieren causar cierta curiosidad en las personas, quieren hacerles saber a las personas que al hacer esos rituales y ciertas prácticas se puede llegar a una experiencia espiritual con el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice: eso es una tontería, y ahorita más adelante va a hacer énfasis en eso. Entonces hay que tener cuidado de estas doctrinas que le agregan algo para ser justificado delante de Dios, que la fe, que le agregan algo a la fe. Si somos salvos por la fe en Jesús, nada más. Si alguien dice: sí, usted debe creer en Jesús, pero si usted no se circuncida, usted realmente no va a ser salvo, esa persona es tonta con lo que está diciendo. Ahora, más sería la persona que acepta esas doctrinas. Si usted ha experimentado el poder transformador del Espíritu de Dios, si usted el pecado ya lo detesta, si usted lucha para vivir para Dios y el mundo no le agrada y está en esa batalla, que el Espíritu de Dios empieza a guiarnos, es una demostración de que la salvación precisamente no es por las obras de la ley, sino que el Espíritu se recibe por fe, y ahí está la importancia de eso. Entonces Pablo les dice a los Gálatas: necios, ¿por qué, conociendo la verdad,
ahora quieren abrazar los rituales del judaísmo. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué lo quieren hacer? Busquen en su Biblia, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Marquen ahí Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Pablo nos muestra ahí en Romanos que el hombre es justificado, o sea, declarado inocente delante de Dios por la fe en Jesús, por nada más. Dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia está hablando Pablo ahí? Pues a la paz y a la justificación delante de Dios. Por la fe es esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra justificados que Pablo usa ahí en Romanos 5:1 significa literalmente alguien redimido. Alguien que es declarado inocente cuando era culpable, pero esa inocencia no proviene de sus bondades, ¿sí? O sea, una persona justificada delante de Dios es alguien que es declarada inocente delante de Dios, pero por un agente externo a él, y en ese caso es por medio de Cristo Jesús. O sea, cuando Cristo es nuestro Redentor, cuando estamos con Cristo, a la hora de juzgarnos el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia de Dios en el Hijo de Dios. Y al Él haber pagado el sacrificio por el pecado en la cruz y ser declarada inocente, nosotros recibimos esa inocencia que viene de Él, no es mía, es de Él. Yo la disfruto. Pero esa inocencia, Pablo dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe. Y la palabra fe es creencia o convicción. Ahora, no es una convicción falsa, es una convicción que mueve toda mi capacidad intelectual y mi vida con base en esa dirección. O sea, una persona que cree en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y que acepta que nada lo puede salvar, sino el sacrificio de Jesús, y descansa en Jesús y vive en Jesús, es una persona justificada delante de Dios. No hay que hacer nada más. Sí, no hay ahorita que dejarnos crecer la barba, entonces todos usemos falda, no usen blue jeans porque eso es del diablo, no usen aretes, no hay que hacer nada de eso para ser justificado delante de Dios. Ahora, si alguna persona considera que cambiar de manera de vestir de un jean a una falda, para esa persona es algo de más tranquilidad, eso es personal, usted verá si lo hace o no, pero no es obligación para ser salvo, que es algo que se confunde a veces. Entonces somos salvos, justificados por la fe. Y dice que por la fe precisamente tenemos paz para con Dios, y esto es clave. Los judaizantes enseñaban que para usted tener paz con Dios tenía que practicar los rituales del judaísmo, de la religión que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Pero Pablo no está enseñando eso, sino que después de Cristo, al él cumplir toda la ley, al él haber muerto siendo inocente y resucitado de la cruz, ahora esa paz es para mí y yo por medio de él, delante de Dios, puedo estar tranquilo de mi redención. No tengo que ir a volverme judaizante ahora. Y dice que por la fe tenemos entrada a la gracia, hablando de la paz y de la redención delante de Dios, es por fe, nada más. Hay que tener cuidado con ese movimiento que se está levantando de los judíos mesiánicos. Y creo que, no sé si es dentro de 8 días o dentro de 15 más o menos, que voy a dedicarle tiempo a hablar de esa doctrina, cómo surge, cómo tal vez debatir con alguien que tiene estos pensamientos acerca de eso. Volviendo a Gálatas, entonces, después de que Pablo muestra su descontento acerca de la práctica que estaban intentando llevar los Gálatas, les hace una pregunta. Y esa pregunta es importante. Dice, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo está aterrado y lo primero que dice es, bueno, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién tuvo la audacia de distorsionar la verdad que ustedes ya conocen? O sea, ¿quién tuvo
la astucia y tal habilidad para que ustedes, después de conocer la verdad, ahora crean otra cosa. Y la verdad es que se requiere mucha astucia para hacerle creer a alguien que la salvación es por las obras de la ley, no por fe. Tiene que ser muy astuta una persona para convencer a alguien que conoce la verdad de un engaño. Tiene que ser muy astuta, muy sagaz. Lo curioso, que algo que me llamó la atención aquí, es que cuando Pablo pregunta quién nos fascinó, lo hace en singular, haciendo referencia a un ser, a una persona, y no dice qué grupo o quiénes, sino quién os fascinó. Y la palabra hace referencia a una gente detrás de ese movimiento. En Timoteo, Pablo dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, yo personalmente creo que cuando Pablo dice quién los fascinó, obviamente hace una referencia a los judaizantes, pero a alguien que estaba detrás de este grupo tratando de distorsionar la verdad del evangelio. Y solo hay una persona que desde hace muchos años está encargada de que el ser humano muera sin la verdad, o si conoce la verdad se le distorsione. Satanás, hemos hablado de los miércoles. Entonces Pablo hace una referencia directa obviamente a los judaizantes. Ellos sabían que era el grupo de los judíos, pero está de alguna manera captando la atención para que ellos noten que detrás de este grupo que quería agregar algo a la fe había alguien más, y el único que puede estar detrás de algo que distorsiona la verdad es Satanás mismo. Entonces hay que tener cuidado. Pablo dice que algunos en los tiempos finales apostatarán de la fe. Ahora, eso está en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Si usted lo quiere marcar o anotarlo ahí. Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, Pablo está mostrándole a Timoteo que van a haber hombres que van a llevar a otros a hablar mal de la verdad. Y cuando Pablo dice los postreros tiempos, no está hablando del año 2000 después de Cristo. Pablo está hablando de sus mismos días. O sea, Pablo está, digamos que esta carta se escribió como en el 57, 60 después de Cristo. Pablo está diciendo en su época, estos días van a haber hombres que van a apostatar de la fe. Si él no está diciendo en 2000 años van a haber muchos que van a aparecer para hablar mal de la fe. No dice estos días, en los postreros tiempos, los días que siguen. Si eso fue hace 2000 años más o menos, ¿cómo podemos nosotros estar hoy día de invadidos de personas que quieren apostatar de la fe? Y no contentos con eso, llevar a otros a que crean lo mismo. El único que ha estado detrás de eso y que puede influenciar grupos, sectas, denominaciones, para apostatar de la fe y desviar a la gente de la verdad, el más interesado de eso es Satanás mismo. Y él hace influencia en estos grupos. Y dice Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, es curioso. Todo grupo o persona que enseñe algo que se le tiene que agregar a la fe, a la salvación, por la fe en Jesús, es una influencia que no es del Señor, es satánica, dice Pablo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escuche. Y él quiere distorsionar la verdad, que las personas que no conocen la verdad mueran sin ella, y que los que conocen la verdad la distorsionen. Él está muy interesado en esos asuntos. La Biblia muestra a Satanás como astuto, como mentiroso, como engañador, como alguien que detesta la verdad acerca de Jesús. Y si ustedes repasan tal vez en su casa con tiempo, cuando viene a Eva, ahí en el huerto del Edén, ustedes ven que cambia la palabra de Dios. Dios dice, de todo pueden comer, ¿cierto? Pues menos de este árbol. Pero Satanás le agrega y cambia, dice, con que Dios dijo esto. Si él les dijo que no toquen ni siquiera tal árbol, o sea, cambiando lo que Dios había dicho. Entonces es de cuidado. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14 y 15, Pablo dice lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se escucha. Si alguien de repente quiere acercarse a usted, no, si yo tengo una revelación, es que aprendí algo muy maravilloso, algo nuevo, y resulta que Jesús sí es nuestro Salvador, pero entendí que la Biblia dice que no hay que volverse a cortar el cabello para ser salvo. Qué revelación, ¿no? Y se presentan con sabiduría, con cierto vocabulario, o sea, son tonterías nada más. Entonces Pablo está seriamente aterrado por lo que los gálatas pretenden hacer. Y dice en el versículo 2: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por la fe, por el oír con fe o por las obras de la ley? O sea, ¿recibieron el Espíritu, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es clave en el tema del judaísmo. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? ¿Cómo una persona recibe el Espíritu de Dios? Por la fe. La Biblia enseña eso, ¿sí? En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y es importante, así que vaya ahí en su Biblia a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Y esta pregunta va a marcar de alguna manera el inicio de la enseñanza doctrinal de la justificación por la fe y no por el judaísmo. Después de que Pablo muestra su asombro con los gálatas, les hace una pregunta: ¿el Espíritu lo recibieron por las obras o por la fe? Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Hablando de Jesús, Pablo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, Pablo muestra algo muy importante aquí en estos pasajes. Hablando de Jesús, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, una persona escucha el evangelio. Después dice Pablo: habiendo creído en él. Una persona escucha, cree el evangelio, y después dice: fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Cuando una persona escucha el evangelio y cree en Jesús y lo hace de corazón, esa persona en ese momento recibe a la persona del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, en él. Y el Espíritu de Dios es un sello, pero también dice ahí que es las arras. La palabra arras habla de una garantía. O sea, el Espíritu de Dios en el creyente es la garantía de la herencia que vamos a recibir en Cristo Jesús, de la vida eterna. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es salvo, así de sencillo. ¿Y cómo puedo yo tener esa garantía y el Espíritu de Dios en mí? Porque yo quiero ser salvo, yo no quiero ir al infierno. Bueno, pues tiene que creer en Jesús, y ahí está el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo le dice a los gálatas: ustedes recibieron el sello de la salvación, al Espíritu de Dios, la herencia de las promesas, por las obras de la ley o el oír con fe. La respuesta de los gálatas era obvia: por el oír con fe. ¿Por qué podemos decir que ellos habían recibido el Espíritu de Dios por el oír con fe? Se lo dijo en el capítulo 1. Solo hay un evangelio y lo explicamos ahí cuando estudiamos el capítulo 1. Y lo otro, esta carta viene después de que ellos habían nacido de nuevo y los judaizantes estaban tropezando su vida espiritual. Entonces, el Espíritu de Dios hace algo en la persona donde viene a morar, y lo regenera, transforma a esa persona y diariamente empieza a formar el carácter de Cristo. Pero aparte de eso, el Espíritu de Dios le ayuda a vivir para Dios. O sea, el Espíritu de Dios es el que no nos deja volver atrás. Es el que en un tiempo de dificultad nos recuerda las promesas de Dios. Es el que cuando queremos ir al pecado
nos muestra lo desagradable que puede ser eso y lo ofensivo que es eso para Dios, y es que se contrista en nosotros para el arrepentimiento. O sea, si alguien comete pecado y comete pecado y comete pecado y no tiene arrepentimiento, no le importa, y sigue en una iglesia cristiana, esa persona pues no ha experimentado lo que es esa obra regeneradora. El Espíritu nos ayuda a vivir para Dios y me permite que mis deseos pecaminosos ahora yo tenga dominio sobre ellos. ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, ya en el versículo 22 y 23, Pablo dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas. Entonces el Espíritu de Dios me ayuda a vivir para Dios y mi carácter es cada vez más como el de Cristo. Y Pablo le dice a los Gálatas, ¿ustedes recibieron a la persona del Espíritu por las obras o por la fe? Claro, ellos han recibido el Espíritu por la fe. Es imposible que una persona, por medio de la circuncisión, por medio de guardar el sábado, por medio de dejarse crecer el cabello, reciba el Espíritu de Dios. No puede, así no se recibe el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está en alguien, esa persona no tiene el sello y ninguna garantía de la herencia que hay en Cristo, jamás, no tiene ninguna garantía. O sea, si una persona no ha nacido de nuevo, no va a ir al cielo, se va a perder en el infierno y va a estar por la eternidad condenado. Entonces, la importancia de la obra del Espíritu en el creyente puede de alguna manera marcar un distintivo frente a los judaizantes. O sea, si el Espíritu de Dios viene por fe y Él es el que me capacita para vivir para Dios, es el que me sella como propiedad y apartado para Dios, y es la garantía de salvación, ¿por qué tengo que ir ahorita a los rituales de la ley, a guardar el sábado, a cortarme el prepucio para creer que soy salvo? Si eso no me regenera. O sea, por eso Pablo le dice a los Gálatas, ustedes son unos idiotas, ustedes son ridículos, tontos, porque después de conocer la verdad del Evangelio, ahorita quieren ir a hacer eso. O sea, ¿cómo es posible que ustedes lo hagan? Y Pablo ha dicho en el versículo 1, ¿quién nos fascinó? La palabra fascinar tiene su raíz en los encantadores de serpientes. Si en la época, en tiempos bíblicos, bueno, desde antes de los tiempos bíblicos, se acostumbraba a los encantadores a manipular las serpientes. Y hay una de las estrategias para esto era mirar fijamente al animal, ¿sí? Para convencerlo de que eran uno, y cuando el encantador empezaba a mover después de un tiempo, pues la serpiente empieza a seguir sus movimientos. La palabra fascinar, desde el punto de vista de estos encantadores, era manipular y encantar, hechizar de alguna manera a la otra persona. Y es la misma estrategia que usaban los magos y encantadores en tiempos bíblicos. Cuando querían que alguien creyera en sus ungüentos y todas sus cosas raras, o sea, trataban de que la persona quedara convencida de que ellos eran un ser como sobrenatural. Entonces manipulaban. Una vez lograban ese contacto y las personas creían que ellos tenían ese poder, ya está dispuesto para manipular. Entonces Pablo, cuando les dice quién los fascinó, es quién los hechizó, quién los encantó, o sea, quién les elaboró de alguna manera y les presentó algo fascinante a tal punto que ustedes lo creyeron y los están manipulando. Y eso es lo que quieren hacer los judaizantes. Si ayer estaba escuchando varios estudios de judaizantes de la ciudad y de Colombia, y la verdad es que se presentan con ciertos atuendos, cierto vocabulario. Ya no dicen Jesús, sino Jesúa Hamashiach. Ya su nombre no es Guillermo Fabián, sino Benjamín, o un nombre bíblico, un nombre bien elaborado, y cambian, sus modismos cambian, la pulcritud, los alimentos, de tal manera que empiezan a presentarse como un ser que es digno de imitar. O sea, tiene un dominio propio que puede decirle no al cerdo y al chicharroncito frito. Entonces, claro, manipulan por medio de eso, y lo que hacen con los atuendos y todo su vocabulario es tratar de encantar a alguien para que caiga en sus garras. Y algo que decía uno que está enseñando aquí en Cali, que dice que es judío ahora, pero es ecuatoriano, vive en Colombia y practica la religión de Israel, dice,
nuestro propósito, dijo él, que se me escapa el nombre y después no, es que no quiero darle esos recursos, dice, nuestro propósito es ir a los cristianos para convencerlos del judaísmo bíblico. Cuando lo decía, yo decía, claro, sí, claro, pues ¿qué más quiere hacer? O sea, no van al perdido, a la gente a compartirle de Jesús, sino que buscan otros cristianos y de repente se hacen amigos, empiezan a llevar ciertos rituales, la música judía, que por cierto tiene un son bien chévere, una armonía bien bonita. Y el propósito es lograr que usted, o sea, de repente, eso tan chévere, y suave, sutilmente. Por eso Pablo, cuando dice, ¿quién os fascinó?, está hablando de alguien que es muy astuto para hacer eso, que no puede ser nadie más que Satanás. O sea, es interesante cómo Pablo une todo esto. Entonces, volviendo al versículo 2, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Dice el oír con fe. O sea, es suficiente. Si usted cree en Jesús, el Espíritu viene a morar en usted. Usted es templo del Espíritu de Dios. Usted debe seguir la guía del Espíritu de Dios. Y ha sido, al tener el Espíritu de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, tiene el sello del Espíritu, que es el sello de que usted pertenece a Dios. Y si muere no va a ir al infierno, sino al cielo. Y también dice la garantía de la herencia. Hay una herencia para las personas, una herencia al lado de Dios. Y esa herencia solo se puede recibir por fe y por el poder del Espíritu de Dios. Entonces Pablo quiere que ellos, o sea, ¿qué es lo que está Pablo haciendo al hacer esta pregunta? Fascinar era cuando alguien era encantado, ¿sí? Como con este encantador de serpientes, lograba hacer un contacto con la serpiente, y la única manera en que una serpiente podía desencantarse de su encantador era quitando la mirada. Ya no había nada más que hacer. Entonces, cuando Pablo le pregunta a ellos ¿cómo es que recibieron el Espíritu de Dios?, quiere que ellos quiten la mirada del encantador del judaísmo y la pongan en la fe. Esta pregunta los traslada de alguna manera al momento de su nuevo nacimiento. O sea, ¿alguno de ustedes se recuerda tal vez cómo fue cuando Cristo vino a su vida y usted aceptó ese sacrificio? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Sí? Ahora, una batalla inminente, o sea, cuando una persona nace de nuevo, es parte de una batalla que no nos la buscamos, entre la carne, Satanás y el mundo y el Señor. Esa es una pelea, no nos la buscamos, el Señor la pelea. Pero el Espíritu de alguna manera nos hace saber que estamos perdonados de nuestros pecados, las cargas por esa contienda con Dios se van totalmente. Nuestra vida, nuestra mentalidad, todo nuestro enfoque cambia de una manera radical. Eso sucedió cuando el Espíritu viene a morar a nosotros. Y es lo que Pablo trata de hacer cuando hace esta pregunta, que los judaizantes los gálatas vuelvan al momento de su conversión y digan, claro, nosotros fuimos salvos por la fe. Entonces, ¿por qué ahorita seguir con estas cosas del judaísmo? Es lo que Pablo quiere hacer. Entonces, si usted conoce a alguien que de repente ya está usando su gorrito aquí, se ha comprado unas patillas de 3 metros aquí, ya se ponen versículos bíblicos aquí, todas esas cosas, dígale, ¿usted se acuerda cuando nació de nuevo? Ay, sí, claro, ¿y cómo fue eso? No, pues yo creí en el Señor. Usted creyó en el Señor. Y el Espíritu de Dios, cuando usted nació de nuevo, vino a transformar su vida. Y estas cosas no lo hacen. ¿Por qué lo hace? Es una buena pregunta que Pablo está usando para captar su conciencia y su corazón. Es interesante eso, ¿no? Entonces, muchas personas a veces, de repente, después de caminar con el Señor, uno las ve con grupos como los Testigos de Jehová, los mormones, la misma Iglesia Católica, pero sobre todo con estos del judaísmo. Uno puede hacerles esa pregunta, ¿usted cómo nació de nuevo? No, yo creí en el Señor. Bueno, entonces, si se nace de nuevo así, y el Espíritu es el sello de la salvación y la garantía de la salvación, ¿por qué ahora cambiar esa justificación por la fe por esas ridiculeces? No va a haber respuesta, y si las hay, ya son de alguna manera preconcebidas por la nueva doctrina. Y por lo general, cuando uno escucha estas doctrinas y las personas que están surgiendo en estos movimientos, lo que hacen es recitar lo que otros dicen, pero no tienen argumento bíblico ni teológico para justificar nada de eso. No, mi maestro me enseñó qué tal, y la Biblia, ¿qué dice? No, es que la Biblia la escribieron hombres. Ya dudan de la misma Biblia.
que no tiene contradicciones, sino aparentes contradicciones. Claro que sí, tiene muchas aparentes contradicciones, pero no se contradice. Entonces Pablo quiere que ellos quiten la mirada del judaísmo. Versículo 3 al 5. Ahora Pablo, después de que intenta hacer que ellos quiten la mirada del judaísmo, quieren que ellos continúen viviendo por fe. Es lo que hay que hacer ahora. Porque esa es la pregunta que surge. Bueno, listo, yo voy a quitarme esas patillas, ya me voy a quitar este traje de blanco, ya voy a botar este gorrito, voy a usar blue jeans nuevamente, y ahorita yo qué hago, o sea, ¿cómo sigo viviendo? Pues Pablo le responde aquí, dice del versículo 3 al 5, tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, las hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, estas preguntas están buscando de que ellos continúen por fe. Porque no solo el haber nacido de nuevo era por fe, sino los milagros que ellos vivieron y el poder haber resistido la oposición de otras personas, había sido por la fe. Y Pablo quiere que ellos sigan viviendo por fe. Y hay un texto que se ha usado mucho fuera de su contexto. Bueno, la aplicación es válida, pero tan necios son, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Sí, el pasaje se usa cuando uno va a jugar un partido de fútbol con los hermanos cristianos. Empezamos en el Espíritu, no vamos a terminar en la carne peleando aquí. El contexto no es para eso. Ahora, si aplica, claro, o sea, si vamos a jugar un partido de fútbol entre todos, pero vamos a terminar mechoneándonos aquí, niándonos pata y puño, pues, o sea, ¿cómo se le ocurre? Pero el contexto, ¿cuál es? Si ustedes han nacido por la fe y han comenzado la nueva vida por la fe en el Espíritu, ahora no se vayan a ir a la carne. La carne aquí, ¿cuál es el contexto? A tratar de adquirir obras y rituales para la salvación. Es como decirle, usted nació de nuevo por la fe, si ahorita no es que se vaya a ir ante los judíos mesiánicos allá a practicar todas esas cosas. Es lo que Pablo les está diciendo. Y era una pregunta muy importante para ellos. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? Esto también muestra algo. Cuando él dice, habiendo comenzado por el Espíritu, Pablo está dejando algo claro, y es que los Gálatas que están leyendo esta carta eran salvos, eran cristianos, habían nacido de nuevo, habían gustado del Espíritu de Dios, sabían de qué estaba hablando Pablo. Y hay la opción de que una persona que ha experimentado eso, de repente pueda acabar en rituales extraños. O sea, Pablo está mostrando eso. O sea, hay que tener cuidado. Podemos ser engañados, seducidos. Hay personas que quieren encantarnos y hechizarnos, como el ejemplo de la palabra fascinar. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo nacimos de nuevo? ¿Cómo empezamos esta vida espiritual? Por la fe en Jesús. Terminemos por la fe en Jesús. O sea, no vamos a terminar en la carne por ahí, después diciendo, no, el sábado no se puede trabajar. Si uno trabaja el sábado, su salvación está en riesgo. No vamos a terminar así. Sería terminar ¿en qué? En la carne. Cuando uno habla de la carne, por lo general, ¿en qué cosas habla? No, es que esa persona es carnal. Por lo que general, ¿a qué hace referencia a eso? ¿Cómo? Sí, al temperamento, que de repente se les zafó una palabrota, dijo una mentira. Pero recuerden algo, eso es algo de la carne, pero también es de la carne tratar de pagar el favor a Dios. Eso es una actitud carnal. Sí, ya lo he dicho desde el principio que empecé esta carta. Una obra de la carne, un deseo carnal, humano y pecaminoso es tratar de pagar por el perdón a Dios. Eso es una obra carnal. Sí, y siempre pongo un ejemplo que a veces muchos lo hemos podido cometer. Me tropecé y tal vez dije una palabra que hace años no decía, una palabrota. Entonces, Señor, perdóname, ¿y cómo puedo hacer para que esto cambie? No, el domingo voy a madrugar un poquito más, voy a ir a barrer el antejardín de la iglesia más temprano para sentirme tranquilo y saber que tú me has perdonado. Mire, eso es su carne, usted no tiene que hacer eso. Arrepiéntese de sus pecados y no lo vuelva a hacer. Siga adelante, pida al Señor que lo llene con su espíritu. Bueno, y ese tipo de cosas, eso es carnal. Y tenemos que luchar con las obras carnales frente a deseos pecaminosos que en el mundo se disfrutan, pero tengo que luchar también con el deseo de querer pagarle y justificar algo
delante de Dios. No lo puedo hacer. Jesús ya lo hizo. Jesús pagó por sus pecados. Ya pagó por todos sus pecados. No hay que pagar por nada más. Y si es un regalo, no se puede dar ni un 0.1%, porque si no, no sería regalo. Es un regalo. Vívalo, disfrútelo. Disfrute la libertad cristiana no en pecado, sino en gratitud y obediencia a Dios. Porque esa es la otra pregunta. ¿Y cómo vivo en esta gracia de Dios? ¿Cómo hace uno para vivir? Entonces voy y sigo en la carne, en el pecado. No, viva agradecido con Dios, viva para Dios. Conozca su palabra, sígala y persevere en ella. Entonces Pablo les dice, ustedes tan necios son, después de conocer y gustar el Espíritu, van a terminar ahorita tratando de pagarle algo a Dios. O sea, ¿qué es lo que Pablo busca que ellos respondan? No vamos a tratar de pagar nada, vamos a vivir en el Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere que ellos respondan. Y también dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, ellos por la fe en Jesús habían experimentado la oposición del mundo, de Satanás y de los que siguen a la fe. Pero como judaizantes, eso no es igual. Esa batalla no es igual. Los judaizantes nunca experimentarán la misma batalla que el cristiano. Pueden que se burlen y hablen de la rigurosidad de sus cosas, pero la oposición del diablo no la van a experimentar igual, porque él va a atacar a los que viven por fe en la gracia de Dios. Quiere engañarlos para que no vivan así. Él quiere distorsionar esa verdad. Ahora, mucho cuidado con los grupos judaizantes de la actualidad. ¿Sí? Quieren hacerle saber al cristiano que ahora el cristiano tiene que ir a la ley, y han usado algo que lo cité hace días, y es la teología del reemplazo, del suplantamiento. Sí, es una teología que no es una mera posición ni una teoría, sino teología que ellos han inventado para decir que ahora la iglesia es Israel, el pueblo de Israel, literal y geográfico. ¿Por qué esa teología es engañosa y por qué es de cuidado? Porque si como creyentes y gentiles somos la Israel espiritual, que es un término que la Biblia no usa, tenemos ahorita que no limitarnos a la geografía de Israel, pero sí practicar sus cosas. Por eso digo que es una teología engañosa. Y estaba escuchando y dicen, nosotros ahora los judíos mesiánicos dicen que son los herederos de las promesas de Dios a Jacob. Y que ahora, si bien Israel no se limita a un lugar geográfico, porque Dios los rechazó, ahora nosotros tenemos que continuar con su religión. Entonces, claro, si lo convencen a usted de que usted es la Israel espiritual, para usted adquirir esas promesas va a tener que practicar cosas de los judaizantes. Y eso es de riesgo. Porque una cosa es la nación de Israel y otra cosa es la iglesia. Son cosas distintas. Viven diferentes promesas y van a haber promesas a futuro de diferentes perspectivas. Por ejemplo, va a llegar un momento donde va a ocurrir el rapto de la iglesia. A partir de ese momento inician 7 años de tribulación y gran tribulación, que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que es para Jacob, o sea, para la nación geográfica y el pueblo de Israel. Ellos van a experimentar un juicio por haber rechazado al Mesías. Y la Biblia dice claramente que Dios ha desechado a su pueblo Israel, pero jamás dice que lo ha suplantado. Y la palabra rechazar es enojar para una disciplina. Después, mientras Israel está experimentando los varazos de Dios, el juicio de Dios, la iglesia está en las bodas del Cordero. Entonces es el mismo tiempo, pero la iglesia está en las bodas del Cordero e Israel en el juicio de los 7 años de la ira de Dios. Ahora, son los mismos periodos y promesas a Jacob, pero la iglesia está viendo las cosas desde otro punto de vista. A los final de los 7 años, Jesús viene con su iglesia. La iglesia viene a la tierra a gobernar con el Señor y la nación de Israel va a experimentar lo que es ser la nación potencia del mundo por 1000 años. La iglesia va a gobernar con Cristo, pero Israel va a ser la nación en ese momento terrenal con Cristo. Entonces, vivimos en la misma promesa al final, pero desde diferentes perspectivas, porque ellos van a estar terrenalmente, nosotros ayudando a gobernar. Y al final, el juicio. Ahora, no se puede confundir
el hecho de que como Israel es el pueblo de Dios, debamos de celebrar sus torpezas y atrocidades. No puede ser. O sea, yo no estoy de acuerdo con que los mismos judíos hagan cosas que ofenden a Dios, ¿no? Dios los va a juzgar a ellos. Pero Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Pablo dice, de ninguna manera. Entonces, es una buena respuesta, ¿no? Lean Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, donde Dios ha desechado a su pueblo, pero nunca dice, ni en el griego ni en el castellano, ha suplantado a Israel. ¿Por qué hago referencia a esta teología? Porque si logran convencerlo a usted de que Dios ha rechazado y suplantado a la iglesia por Israel, pero que la religión de los judíos de Israel se tiene que seguir practicando, pues lo más probable es que lo lleven a circuncidarse y a practicar cosas. Es de cuidado, mucho cuidado con cualquier persona que quiera agregar a la doctrina de la justificación por fe cualquier obra, sí, cualquier obra. No se pinte las uñas de rojo porque el rojo es del diablo. Sí, y eso no le agrada a Dios. ¿Qué no le agrada a Dios? Deje sus tonterías. Entonces Pablo, después de exhortar a los colosenses y los confronta directamente, sin censura, por su necedad, les ayuda a que quiten la mirada de esa religiosidad. ¿Cómo lo hace? Mostrándoles el punto de partida de la obra del Espíritu de Dios. Eso es muy interesante. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Pues por fe. Por fe. Entonces no tengo que ir. Ahora, ojo, si la Biblia dijera el Espíritu de Dios se recibe por fe y guardar el sábado, yo lo enseño y no hay ningún problema. Pero la Biblia no lo enseña así. Entonces, pues por eso lo enseñamos así. Y para terminar, Pablo anima a los Gálatas a que continúen viviendo por fe. O sea, si usted es salvo por fe, continúe por fe. Y no se puede confundir el continuar viviendo por fe, con vivir con fe y libertinaje. O sea, no se puede confundir eso. Sí, recuerdo un pastor que literalmente dijo lo siguiente: me da miedo predicar de la gracia, porque pueda que las personas entiendan que es libertinaje. Sí, o sea, somos salvos por fe y por gracia. Usted no tiene que pagar nada, pero eso no quiere decir que usted tenga que ir al mundo y tenga una licencia para vivir en pecado. No, usted va a ser responsable de eso. Usted va a ser responsable de eso. Otra pregunta para concluir. Si Pablo le estaba hablando a cristianos de la seducción del judaísmo, ¿será que una persona que ha conocido de Jesús hoy día puede ser fascinada por algo así? ¿O eso quedó limitado para el tiempo de los Gálatas? ¿Ustedes qué creen de eso? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No, los Gálatas habían nacido de nuevo y estaban siendo fascinados, porque él les dice, recibieron el Espíritu por fe o por las obras. Ellos conocían la verdad. Entonces, una persona que conoce el Evangelio, no sabemos cómo, pero puede ser de alguna manera seducida, no sabemos cómo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de ser seducido y en lugar de vivir libertad cristiana, vivir con cargas que no tienen que llevar. O sea, no estoy diciendo que se perdió, pero imagínense cómo puede vivir una persona que cree en el Señor, pero que tiene que guardar legalismos y rituales. O sea, ¿qué carga se le ha quitado? Al contrario, se le ha puesto, porque tiene que hacer un montón de cosas que no puede cumplir. En Cristo hay libertad entonces para vivir en la gracia de Dios. Para terminar, quiero que me acompañen sus Biblias a Hebreos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando la Biblia usa la ilustración de que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios, hace referencia a que Jesús, como el sumo sacerdote, ha descansado de su obra redentora. Resulta que el sumo sacerdote en el templo no se sentaba, porque en el templo no hay sillas,
pero cuando dice que Jesús, como el sumo sacerdote, como el autor y consumador de la fe, se ha sentado a la diestra de Dios, es que ha descansado. Y aquí es donde algunos dicen, pero ¿cómo así en el trono de Dios hay 3 sillas o una silla? No es que Jesús esté allá sentado por ahí en una silla así, sino que cuando va a la cruz y resucita, descansó y reposó totalmente de cualquier obra para la redención del ser humano. O sea, no hay que hacer nada más. Él es el autor y consumador. Y el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerda lo que Pablo quería hacer con los Gálatas? Estaban encantados, hechizados, y se quiten la mirada, y ahorita el autor de Hebreos es la mirada en Jesús, en Él. Nada de cosas raras, rituales, sábados, no, en Cristo, lo que Él vino a hacer. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. O sea, hay que seguir en Cristo, la mirada puesta en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre de la gloria, por permitirnos tener estas cartas, Señor. Y bueno, nosotros tenemos en este mundo, Señor, la fragilidad, la debilidad y la oportunidad para que los engañadores puedan aprovechar, Señor. Y te pedimos que nos guardes de ellos, Dios, que nos ayude siempre a tener nuestra mirada puesta en tu Hijo Jesucristo. Que podamos entender claramente lo que es vivir por fe, vivir en la gracia, que no tomemos esto como licencia para algún tipo de pecado, Señor, y que si hemos comenzado esta nueva vida en el Espíritu, no la vayamos a terminar en la carne, Señor. Guarda cualquiera de mis hermanos, Señor, de que en algún momento pueda ser seducido o encantado por un engañador y terminar en prácticas extrañas, Señor. Ayúdanos a vivir en la fe, a gozarnos en la fe, a servir en esta fe y en esta gracia que nos has dado, a entender que nuestros pecados han sido perdonados y no hay que pagar absolutamente nada, solo hay que agradecer, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a vivir por pura gracia delante de ti. Y ahí con sus ojos cerrados, si hay alguna persona que precisamente ha estado preguntándose cómo es que puede una persona ser perdonada por Dios, pues quiero recordarle eso, que Dios Padre envió a su Hijo a morir en una cruz como el peor de los criminales por usted, por sus pecados. Ahora Jesús ocupó su lugar, ocupó nuestro lugar como pecadores. Murió siendo inocente, pero al tercer día resucitó venciendo la muerte, a Satanás y el poder del pecado. Y si usted cree en Él, entonces va a ser perdonado, va a ser redimido, va a recibir el sello y la promesa del Espíritu de Dios en su vida, que le va a ayudar a vivir para Dios. Y va a tener una seguridad en Cristo. Si usted entiende eso con sus propias palabras en su corazón, en voz baja, pídale perdón al Señor y reconozca ese sacrificio como suficiente para la vida eterna. Si usted cree en Jesús con fe, con convicción, usted nace de nuevo. Y si usted nace de nuevo, como lo hemos visto hoy, no vaya después a pretender terminar en la carne, siga por fe, crezca en la palabra de Dios, únase a uno de los grupos de estudio, acérquese a nosotros, podemos orar, guiarlo diariamente, pero viva por fe, que es un regalo para usted, y disfrute ese regalo de salvación. Te damos gracias, Señor, una vez más, y te pedimos todo en el nombre de Jesús.